Hace unos días me pasó algo que en el momento no me di cuenta, pero después, atando algunos cabos, y esto es algo que me está pasando todo el tiempo, caigo en la cuenta. Y la verdad es que me deja bastante impresionado. Cuestión que estaba chateando con mi amigo Iván. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos y estábamos coordinando para ir a jugar al pádel, como en los viejos tiempos. Y en un momento le escribo: che, estoy para jugar, pero tengo la paleta un poco rota. La tengo que cambiar sí o sí. Iván en ese momento se ríe, me manda un emoji, qué sé yo. La charla siguió por otro lado. La cuestión es que no pasaron ni 5 minutos, y esto es tal cual. Agarré el celular, abrí Instagram para ver si me había respondido y de paso ya estaba por buscar turno en una cancha, en un club de mi ciudad. ¿Y qué fue lo primero que me apareció en el feed? Una publicidad de Mercado Libre mostrándome justo un modelo nuevo de paleta de pádel. Y no cualquier paleta, sino incluso una de las marcas que habíamos mencionado alguna vez. Y yo sé, o sea, la reacción automática, la que todos concluimos cuando hablamos de esto en alguna charla, es la de que el celular te escucha. Pero como ya vimos en episodios anteriores, es un poquito más complejo. Y como dice Jojan Zuboff, que es una persona increíble, profesora emérita de Harvard y autora de un libro fundamental, en este caso, que se llama La era del capitalismo de la vigilancia. Esto no es solo escuchar, dice ella, sino que es predecir y modificar el comportamiento humano como medio para producir ingresos. Al teléfono, por ejemplo, no le hizo falta escuchar la palabra paleta, sino que ató cabos. Ató mi edad, que volvía a seguir a un par de clubes de pádel, que Iván y yo nos mensajeamos más seguidos, justo en ese momento también, y otras cositas más. El sistema de esa forma no adivinó, sino que infirió. Y esa sensación, ese escalofrío de que un algoritmo te sacó la ficha, de que te entendió de alguna forma, o que te conoce mejor que nadie a un nivel que asusta, es la puerta de entrada al episodio de hoy. Porque si ya vimos cómo funciona el motor de la IA y cómo nos refleja con sus sesgos en episodios anteriores, hoy quiero que nos metamos con la pregunta más potente e interesante de todas. Si una máquina puede predecir cada uno de nuestros pasos, entonces, ¿todavía podemos decir que somos libres? Y esta manía de querer saber qué va a pasar no es nueva, pero ni de cerca. Es tan vieja como la propia humanidad. Pensalo un segundo. Imagínate ser un general griego ante una batalla. La vida de miles de tus hombres dependen de tu decisión, de la que vas a tomar. ¿Qué haces? Caminás días enteros hasta el templo de Delfos, y para que nos lo imaginemos, Delfo era el centro del mundo antiguo, un lugar sagrado en las montañas de Grecia donde la gente iba a consultar el futuro. Un lugar lleno de humo, de susurros, un lugar casi mágico. Y ahí una sacerdotisa, que sería el oráculo, te decía una frase totalmente ambigua, que podía entenderse de varios modos, como por ejemplo: destruirás un gran imperio. Y si sos el general, y la pregunta sería: ¿cuál imperio? ¿El mío o el del enemigo? Andás a ver, pero te aferrabas a eso, porque la incertidumbre, si no, te carcomería. Y ya vimos cómo el ser humano siempre estuvo obsesionado con el futuro de esta forma. Pero también, como decía Borges, que en su cuento El jardín de senderos que se bifurcan, nos sumerge en un laberinto de futuros posibles,
Él dice, el futuro es tan irrevocable como el propio pasado. Sentimos que hay un guión escrito y morimos por espiarlo. La gran diferencia es que el oráculo de Delfos, a través de la sacerdotisa que vimos, te daba un acertijo. Y el oráculo de hoy, nuestro celular, te da un porcentaje de probabilidad. No vive en un templo de piedra en medio de la Grecia antigua, sino vive y viene de los chips y servidores de silicio, de los celulares que tenemos en nuestras manos. Y como advirtió el historiador Arnold Toynbee, un tipo que dedicó casi toda su vida a estudiar por qué las grandes civilizaciones colapsaban, él decía, podemos predecir el futuro, pero lo que no podemos hacer es sobrevivir a él. Y así su advertencia es tremenda. Una sociedad que se obsesiona tanto con predecir y controlar su futuro puede terminar destruyendo la espontaneidad y la libertad que la hacen prosperar. El oráculo moderno no solo predice, sino que nos empuja sutilmente a cumplir esa predicción. Y a diferencia de los antiguos, esto no necesita que vayamos a consultarlo, ni siquiera, sino que es más fácil aún, o sea, porque nos susurra sus profecías al oído en cada segundo, a través de nuestras pantallas en cada escroleo. Entonces, ¿cómo es que lo hace? Y vamos a ver que no es magia, sino que es algo muchísimo más potente aún. La guía predictiva, la inteligencia artificial que usamos todos los días, con la que interactuamos, como ChatGPT o Gemini, sería como si un detective privado nos siguiera las 24 horas del día desde que nacimos. Te cuento una historia para que se entienda un poquito mejor esto. Imagínate que el algoritmo crea una especie de avatar, una especie de muñeco vudú, pero digital. Y para el que no sabe, el vudú es una práctica religiosa pagana donde a veces se usan muñecos para representar a una persona e influir en ellas. Bueno, acá es más o menos parecido, imagínatelo, pero con datos. A ese muñeco, todos los días, el sistema le va pinchando pequeños alfileres, que son tus acciones. Un alfiler por el like que le diste a una foto de un viaje. Otro por la canción melancólica que escuchaste, no sé, en Spotify a las 3 de la mañana. Otro alfiler por el tiempo que te quedaste mirando la foto de una expareja. Otro por la búsqueda de síntomas de ansiedad en Google. Cada acción, un pinchazo. Y cada pinchazo, una aguja más sobre el muñeco. Y después, el algoritmo mira millones de otros muñecos parecidos al tuyo y ves patrones. Ve que el 90% de los muñecos que tienen los mismos pinchazos que el tuyo, a la semana siguiente o al poco tiempo terminan comprando un pote de helado y consumiendo X serie en Netflix. Y esto es, en esencia, lo que se conoce como Machine Learning o aprendizaje automático. Y es la evolución de lo que vimos en el episodio de las redes neuronales, donde veíamos que el sistema aprende de cantidades masivas de datos para encontrar correlaciones que un humano jamás vería en ese mundo de datos. Entonces, el viernes por la noche, ¿qué hace ese algoritmo, esa inteligencia artificial? Obviamente te va a mostrar una publicidad de la heladería de tu barrio. Pero no está adivinando que querés comer helado, sino que está calculando la probabilidad basado en un perfil psicológico que armó de vos. Un perfil que a veces hasta incluso te conoce mejor que vos mismo. Como dice Cathy O'Neil, una matemática que trabajó en Wall Street y vio el fenómeno desde adentro,
Ella en su libro Weapons of Math Destruction, lanzado en 2016 y que se traduciría como Armas de Destrucción Matemáticas, estos modelos no dejan de ser más que opiniones empaquetadas en matemáticas, dice. No son neutrales, sino que tienen la opinión de que tu pasado define tu futuro. Y el problema es que de tanto insistir terminan teniendo razón. Y acá es donde la cosa se pone más picante. Porque una cosa es predecir una acción y otra muy distinta es provocarla. Veamos la historia de la policía predictiva en Estados Unidos, que es el ejemplo casi perfecto para entenderlo y dimensionarlo. Estos crearon un software al que llamaron PredPol, en donde la idea era bastante simple, era meter inmensa cantidad de datos históricos de crímenes y el mapa de la ciudad en una guía, y el algoritmo les decía en qué esquinas, en qué calles o incluso en qué pasillos era más probable que haya un delito. Así, viéndolo, suena bastante bien, ¿no? Es en esencia eficiencia pura. Pero, ¿qué pasó en realidad? Pasó que el sistema, alimentado con datos sesgados de una policía que históricamente es racista, empezó a mandar más patrulleros a los barrios más pobres y marginados. ¿Y qué pasa si pones más policías, más vigilancia y más atención en una zona determinada? Y pasa que encontrás más delitos menores. Un chico, un pibe fumando algún cigarrillo ilegal, un vendedor ambulante sin permiso, una contravención. Y cada arresto era un dato nuevo que le decía el algoritmo. ¿Viste? Tenías razón. Este barrio es peligroso y así. Se creó un bucle, un loop de discriminación con base matemática. La profecía, de alguna manera, se autocumplió. Y como dice el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, el poder de hoy no te prohíbe cosas, sino que se asegura de que sigas haciendo más de lo mismo. Te encierra en tu propio perfil, te seduce para que no tengas o no te salgas del camino que él ya trazó para vos. Y así no hace falta irse a temas tan extremos. Pasa, por ejemplo, con la publicidad. Si el algoritmo predice que sos una persona insegura, obviamente te va a bombardear con cursos de liderazgo, con ropas de marca. Y así, de tanto verlo, quizás termines sintiendo que efectivamente no sos suficiente. La predicción, de esa forma, no solo adivinó tu estado, sino que lo amplificó para venderte una solución. Cuando este oráculo de datos empieza a tomar decisiones sobre nuestras vidas, la cosa se pone un poquito más seria. Hoy un algoritmo puede, por ejemplo, decidir si te dan o no un crédito en el banco. Imagínate la historia de Martina, una piba, una chica que trabaja, que paga sus cuentas, y Martina pide un crédito hipotecario para ampliar parte de su casa. El banco mete sus datos en un sistema y el sistema dice riesgo alto, crédito denegado. ¿Pero por qué? El gerente del banco obviamente no sabe. Y el algoritmo es esa black box, esa caja negra de la que hablamos en el episodio de las redes neuronales, que funciona sin que podamos comprenderla del todo. Entonces muchas veces no va a haber respuesta. Y lo que Martina no sabe es que el sistema detectó que ella vive en un barrio donde estadísticamente la tasa de impago es un 5% más alta, que además compra en supermercados de segunda marcas, que sus amigos, por ejemplo de Facebook, tienen perfiles crediticios bajos, etc. Martina así no fue juzgada por quién es ella o por su nuevo trabajo que le permite más estabilidad económica,
sino por la sombra estadística que proyecta el algoritmo hoy. Y lo absurdo de esto es que es una sombra pintada con datos del pasado. Y acá quiero que volvamos a Yuval Noah Harari, de quien ya hablamos bastante, pero si antes en episodios anteriores mencionamos su libro Nexus, hoy quiero que tomemos algo de su libro anterior de Homo Deus, donde Yuval dice, una vez que el sistema te conozca mejor de lo que te conoces a vos mismo, la autoridad pasará de los humanos a los algoritmos, como una especie de pase de control. Y así se está generando, con nuestra ayuda implícita, un sistema de casta digital, un mundo donde las oportunidades no dependen ya de tu potencial, sino de la calidad de tus datos. Y le estamos cediendo nuestra soberanía mental, nuestro derecho a hacer más que la suma de nuestros clics. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos condenados? Yo por ahora me niego a creer eso. Y la respuesta, como siempre digo, no está en romper las máquinas, sino está en volver a valorar lo que nos hace humanos. Es decir, nuestra capacidad de ser impredecibles y de tomar estas herramientas para potenciar justamente eso, lo humano. El oráculo, ese sistema predictivo del que hablamos, se alimenta de patrones. Y la mejor forma de romper el hechizo es ser, como diría Cortázar, un cronopio. Para los que no lo conocen, en su libro Historias de cronopios y de famas, Cortázar imaginó a los cronopios como seres desordenados, creativos, sensibles, que viven fuera de la lógica y de la rutina del día a día. Entonces, ser un cronopio digital al estilo Cortázar sería como inyectar un poco de ese caos deliberado en nuestras vidas, en romper patrones, en cambiar algunas cuestiones de nuestro día a día. Es también pensar cómo apagar un poco la luz de las pantallas o movernos a buscar algo más allá de lo que tenemos recomendado, de los que nos recomienda el algoritmo. Es escuchar una banda de música que Spotify jamás te recomendaría. Es, por ejemplo, también leer un libro sobre un tema que en teoría no te interesa o no te interesaría. Es también elegir el camino largo o el que no corta la plaza por la diagonal, sino que es un poquito más extendido, por el solo hecho de evitar ese camino que te recomienda el GPS. Y a lo mejor sorprenderte, no sé. Hace un tiempo, por ejemplo, a modo de experimento, me propuse hacer eso en mi feed de Instagram, el cual es pura tecnología, libros y productividad. Y un día, a propósito, empecé a buscar sobre huertas, sobre cómo cuidar gallinas y algo que no tenía nada que ver con mi día a día. Al principio el algoritmo como que se volvió un poco loco, pero después de un tiempo mi burbuja, mi feed de recomendaciones se empezó a agrietar, a mostrarme cosas nuevas e inesperadas. Y eso fue un pequeño hackeo, un pequeño acto de hackeo a mi propio perfil. Porque el libre albedrío quizás no es como nos enseñaron una propiedad mágica del alma, sino que quizás es una práctica, es el ejercicio constante de decirle al sistema, vos no me conocés tanto como crees, todavía te puedo sorprender. Es en sí bancarse la parada de la incertidumbre. Y como dice el escritor de ciencia ficción de California, Philip Dick, quien también fue autor de algunos libros como Sueña los androides con ovejas eléctricas, decía Philip que la única verdad es que no hay verdad. Abrazar esa duda es nuestro mejor escudo.
más, llegamos al final. Fue un viaje al corazón de las tensiones más grandes de nuestro tiempo. Nos paramos frente al oráculo de datos y le preguntamos si todavía nos queda un poco de espacio para ser libres. Y la respuesta, creo yo, es un rotundo sí. Pero un sí que hay que ganárselo todos los días. Así que gracias por acompañarme en este quilombo existencial. La charla que se está armando en nuestra comunidad es la prueba de que estas preguntas nos incomodan y nos mueven por dentro. Por eso te pido que sigas siendo parte. Cambiemos valor por valor. Si esto te sirvió, suscríbete, activa la campanita, compartilo, unite a la conversación en nuestras redes. Y te dejo, como siempre, la misión de la semana, que es casi como un juego. Desafía tu algoritmo y hace algo que sepas que va en contra de tu perfil, de tu feed. Por ejemplo, si solo miras comedias, clavate un documental denso o vete algo de otro tema. O si solo escuchas rock, busca una playlist de folclore, no sé. Y después en los comentarios contame qué te recomendó el algoritmo después de ese hackeo. ¿Lograste confundirlo o no? Quiero leer esas historias de pequeñas rebeldías digital. Y por último, en el próximo episodio, el último ya de esta primera temporada, vamos a hacer un balance. Vamos a juntar todas las piezas que exploramos y a tratar de mirar hacia adelante. Vamos a hablar del futuro del planeta artificial como una pequeña síntesis y también a hacernos nuevas preguntas. Hasta entonces, seguí curioso, seguí crítico, seguí siendo esa persona impredecible. Y recordá, el futuro no se predice, sino que se crea. ¡Chau!